los hijos de Dios viviendo en Roma, Pablo les escribe, y la primera cosa que él les dice, fíjate bien lo que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para él, para el evangelio de Dios. Es su forma, es su carta de presentarse a esas personas que él no conocía. Él no había comunicado la buena noticia a esos romanos. Alguien más les había llegado y él solamente estaba dando un seguimiento a esa congregación que estaba en Roma. Y quiero que entendamos el día de hoy, lo primero que tú tienes y yo que hacer es la identidad. ¿Quién eres? Es una pregunta existencial básica. ¿Quién eres? No me la respondas. ¿Quién es Raúl? Piensas en tu mente, ¿quién es Raúl? Y la identidad es lo que te hace vivir, es lo que te hace interactuar. Cuando no hay identidad en nosotros, es muy fácil que nos perdamos. Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque vamos a copiar, porque no tenemos identidad propia, no sabemos quiénes somos, por tanto va a ser muy difícil que podamos lograr propósito en nuestra vida, mucho menos, porque ni siquiera si no sabemos quiénes somos, menos vamos a saber qué propósito tenemos en nuestra vida. No hay forma. Y Pablo, cuando se presenta ante ese grupo de cristianos, dice: soy un siervo de Jesucristo. Eso es lo que yo soy, les dice a ellos. Yo tengo la identidad que Jesucristo me ha dado, porque ahora pertenezco a Él. Fíjate, si Él se hubiera presentado años atrás, les hubiera dicho: soy fariseo de fariseos, soy criado a los pies de Gamaliel. Es como si lo hubiera estudiado en Harvard. Estudié en Harvard. Soy, y empecé a decir, el más fariseo de todos, el más celoso de todos soy. Tengo todas las credenciales, porque en algún momento se las mostró las credenciales a alguna de las congregaciones, pero dijo: todas estas credenciales, lo único que hacen para mí me estorban. Las agarra y las pone a un lado y dice: ahora me presento con ustedes, soy un hijo de Dios. Soy un siervo de Jesucristo. Qué importante que tú tengas identidad. Y yo, porque si no tenemos identidad, el mundo nos va a hacer pedazos. Cuando tenemos identidad, fíjate muy bien, en el grupo de centuriones, con los hombres, hicimos un ejercicio. Los hombres, y todos en general, obtenemos identidad de las cosas que hacemos. Te voy a poner un ejemplo. Si alguien es maestro, dice: ¿quién eres? Y pregunta y dice: soy un maestro. Dices: bueno, la sociedad en general te identifica como un maestro. Y esa es tu identidad. Pero sabes, cuando te basas la identidad en lo que haces, adivina qué pasa cuando te jubilas. Pierdes identidad. ¿Sabes qué pasa con mucha gente cuando se jubila? Se deprime, porque pierde su identidad, pierde su esencia, pierde lo que él pensaba que era su esencia. No la pierde su esencia. Lo que pasa es que estaba basando su identidad en lo que hacía. ¿Qué pasa si dejas de hacer aquello que estás haciendo? ¿Sigues siendo el mismo? ¿O estás basando solamente tu identidad en lo que haces? Si basas tu identidad en lo que haces, corres mucho riesgo de que no tengas identidad. Porque si ahorita haces esto y luego cambias de giro y haces otra cosa, y luego cambias otra cosa y luego te preguntan: a ver, o eres carpintero, o eres maestro, o eres un padrino, o eres quién. Y tú le dices: todas esas cosas. Porque soy primero un hijo de Dios y esas son herramientas que uso para servir a los demás. ¿Tienes identidad? Cuando tienes identidad, el enemigo va a querer tumbarte, va a querer hacer contigo muchas cosas, pero cuando tienes identidad y tu identidad está puesta en Dios, es otra cosa, es otra historia. Pablo, sin ninguna duda, ante hombres y personas que no conocen, se identifica claramente como: soy un siervo de Jesucristo. Tómalo para ti. ¿Quién eres? Esta semana hablábamos con algunas personas y cuando hablábamos con ellas, justamente es una pregunta que nos encanta hacer. Así que si hablamos contigo, esa es la pregunta de base que va aquí. ¿Quién es esta persona? ¿Quién eres tú? Le preguntábamos a esta persona. Y se quedó, como se por ahí catoteando, de descifrar quién es. Porque
Porque cuando ya sabes quién eres, es muy fácil la segunda parte. Pablo les dice después: de quien recibí, estoy hablando de Jesucristo, de quien recibí la gracia y el apostolado. Porque fui llamado, apartado para ser apóstol, para ser enviado. Eso quiere decir apóstol. Es decir, soy hijo de Dios y mi función es, Dios me seleccionó, me apartó para ser quien lleve la buena noticia a todo lugar. Por eso es que estoy sirviéndoles a ustedes. Y aunque no los conozco, les estoy sirviendo a ustedes, hermanos, viviendo en Roma. La razón es porque tengo una autoridad de parte de Dios, porque sé quién soy y sé a lo que me llamó a hacer. Y yo te revierto la pregunta a ti: ¿quién eres tú y qué es lo que Dios te mandó a hacer? Es decir, te estoy haciendo dos preguntas: ¿quién eres tú y qué propósito tienes? ¿Cuál es tu propósito de vida? De eso estoy hablando. Y es bien complicado hablar de propósito en este tiempo, porque cuando tú le preguntas a cualquiera que está trabajando en cualquier cosa: oye, ¿y qué haces? ¿Qué eres? Pues aquí estoy. Te voy a parafrasear una canción que seguramente la has escuchado. Dice, porque la agarraron de meme y la ponen en muchos lados, ¿no? Dice: aquí estoy donde me puso la vida. ¿Sí has escuchado esa canción, no? Aquí estoy donde me puso la vida. ¿Qué está diciendo esa persona? Lo que me tocó vivir. ¿Y sabes qué está tocando lo que le tocó vivir? Pues está metido en la mafia, está metido en drogas, está metido produciendo y repartiendo y protegiendo, entre comillas, todo ese negocio ilegal. Ahí es donde me tocó vivir. Pues es lo que toca. ¿Qué estás haciendo? Trabajando, pues no hay más. Cuando tú escuchas esas expresiones, estás frente a una persona que no tiene identidad y no sabe su propósito. Cuidado, si tú dices esas frases, quizás las has escuchado y las repites, pero cerciórate que cuando alguien pregunte quién eres tú y cuál es tu propósito, no le digas: estoy trabajando, no hay más, ¿qué más le voy a hacer? Cuando tú tienes un propósito: estoy haciendo una estructura, esa me mostró, estoy haciendo una estructura porque estamos explotando la mina fulana de tal, y yo les estoy dando todas las herramientas porque esa mina es una mina de oro que se va a hacer, tiene un propósito en lo que está haciendo. Ustedes han escuchado a lo mejor esa ilustración que va una persona pasando por la calle, está un albañil trabajando y le dice: ¿qué estás haciendo? Y luego dice: pues pegando bloques que no me miras. Y luego continúa dentro de la misma obra y va a continuar, y a otro que está haciendo lo mismo justamente: oye, ¿qué estás haciendo? Pues estoy haciendo un edificio. Dice: bueno, tiene un poquito más de idea de esto. Y luego va más adelante y encuentra a otro que está allá y dice: oye, ¿qué estás haciendo? Estoy poniendo la parte del frente de un edificio que va a ser una catedral muy importante. Visión. ¿Qué haces? ¿Y por qué lo haces? Pablo dice: yo soy siervo de Jesucristo, soy llamado a ser un enviado para llevar la buena noticia, apartado para Dios. Cuando tú sepas qué haces y por qué lo haces, René, el apartarte para Dios no va a ser un problema. El guardar tu santidad para Dios, el cuidar tu vida, el cuidar tu cuerpo no va a ser un problema, porque tienes identidad y tienes propósito. Por tanto, ¿qué le voy a echar a mi cuerpo? No está ni siquiera en mí. Algunas veces lo cantamos ahí cuando estamos en el centro, una canción que les encanta acá, muchachos, que dice algo así como: hoy he adquirido una casa que necesita reparación, tal vez arreglar las paredes y abrirle las puertas a Dios, y abrirle las puertas a Dios. Dios hizo en mi cuerpo su templo sagrado, divina morada de su Espíritu Santo. Cuando sabes quién eres y sabes el propósito, no te da problema guardarte para Dios, porque sabes lo que Dios puso dentro de ti y sabes que eso que te puso dentro de ti es para cumplir un propósito, que su Espíritu Santo en tu vida es para
cumplir un propósito que Él te llamó a hacer. Así que Pablo, primera cosa que nos dice hoy, el libro de Romanos, es identidad. Si tú y yo tenemos identidad en Cristo, estamos completos en Él. Es lo que dice, completos en el amado. Dice, entre los cuales también ustedes fueron llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ustedes también están llamados para ser apartados, cuidados, protegidos, reservados para Él. Recuerda, cuando hay algo entre no sabes si hacer aquello que a lo mejor está incierto, decir o no aquello, recuérdate que fuiste apartado, reservado para vivir para Dios, para honrar a Dios, para que tu vida refleje la gloria de Dios. Esa es la primera cosa que quisiera dejar en tu mente el día de hoy. Porque antes de ser un siervo, antes de hacer cosas, necesitamos ser. Antes de ser un siervo o antes de ser un líder, vas a tener que ser un siervo. Nosotros en este lugar hemos adoptado esto y les comento siempre que tengo la oportunidad. El pastor, aunque ustedes dicen que es el líder de todos, bíblicamente dice que a los pastores Dios los puso no arriba de todos, sino abajo de todos, para capacitar a los santos que son ustedes para la obra del ministerio, no del pastor, el ministerio que Dios ha escogido para cada uno de ustedes. Así mi función es servirles a ustedes para que ustedes cumplan el propósito de Dios. Y cuando cada vez que tú te encuentras conmigo y platicas conmigo, lo vas a, ese es mi lenguaje, cómo te ayudo para que puedas cumplir el propósito por el cual Dios te llama. Ese va a ser mi lenguaje siempre, porque eso es lo que la Escritura dice, es mi función. Así que te invito, si tú estás anhelando ser un líder, la palabra de Dios hoy nos recuerda en Romanos que somos, antes de ser líderes, tenemos que ser siervos. Jesús lo dijo así: entre ustedes no va a ser así. Las naciones allá afuera, los líderes se enseñorean de las personas, pero entre ustedes no va a ser así. El que quiera ser el líder va a tener que ser el servidor de todos. Eso es lo que Jesús dijo. Es un liderazgo de servicio. Y es lo que recuerda Romanos o el apóstol Pablo a Roma, a los cristianos en Roma. Y es lo que Pablo nos vuelve a recordar, o Jesús a través de la palabra, a ti y a mí, que necesitamos ser servidores. Antes de querer tener puestos, antes de querer ser cualquier cosa, somos siervos de Jesucristo. Esa es nuestra identidad. Otra cosa importante que Pablo les dice a los romanos, dice, llamados a ser apóstoles. Es decir, hay una selección. Dios te hizo un llamado específico. Es decir, tienes un propósito con un llamamiento antes de lo que... No es algo que se te ocurrió a ti ni a mí. Les voy a decir algo que me pasaba a mí mucho y vamos a volver a confesar frente a cámaras. Me acuerdo que desde siempre hemos de alguna manera servido a las personas a través de las capacidades que Dios nos ha dado. Y en una ocasión mi esposa fue a Guatemala dentro de este mismo trabajo que están haciendo, y allá en Guatemala alguien le dice, ya me lo había dicho, yo sabía de otra manera, pero se lo dijo allá, dice, tu esposo está corriendo de lo que yo le dije que hiciera, es decir, se está sacando la vuelta, pues. De alguna manera pastoreábamos siempre, pero no teníamos una función como ustedes me ven aquí presente ante esta población de esta manera. Siempre hemos estado en las comunidades, en los parques, en los lugares, a través de la música, a través de muchas cosas, y siempre de alguna manera buscamos servir. Pero esa vez, ya me lo he dicho antes, dice, tu esposo está queriendo huir de lo que yo le llamé a hacer, y a lo mejor tú también le estás haciendo. A lo mejor tú le estás sacando la vuelta a lo que Dios te ha llamado, porque a lo mejor crees que es muy difícil. A lo mejor crees que está bien, pero ya que primero esto, aquello, ya que, y lo estás postergando. Y Dios el día de hoy te dice que Él te ha llamado para hacer todo eso que Él te llamó a hacer. Él te llamó a hacerlo. Entonces, ¿qué esperas? Número uno, si no tienes una relación con Dios, Él te está llamando a que seas su hijo. Primero, Él te está llamando a que seas su hijo y que lo aceptes como el Señor de tu vida. Es lo primero que Él va a hacer, llamarte como su hijo. Y segundo, Él te va a mostrar
lo siguiente. Pablo, cuando tuvo un encuentro con Jesús, hizo dos preguntas. Le decía: ¿quién eres, Señor? El conocer a Dios fue la primera cosa que tuvo que tener. Él pensaba que lo conocía porque pues aparentemente en su nombre estaba haciendo muchas cosas, pero resulta que cuando tuvo un encuentro con Dios se dio cuenta que no lo conocía. Y la primera pregunta que tú y yo tenemos que hacernos es: ¿quién eres, Señor? De ahí va a derivar la segunda: ¿qué quieres que yo haga? Y cuando hagas esas dos preguntas de manera sincera ante Dios, tu vida va a ser transformada por completo. Vas a darte cuenta que fuiste llamado en Cristo Jesús, apartado para servirle, para honrarle, para vivir para Él. Otro de los puntos, Romanos capítulo 1:17 dice: mas el justo, porque en el Evangelio de Dios todo es por fe y es para fe. Como está escrito: el justo por la fe vivirá, y si retrocediere a esa fe, no agradará a mi alma. Una de las pláticas que tenía Memo con mi hijo, cuando lo platicábamos, decía: me cuesta mucho trabajo vivir por fe, porque necesito ver las cosas para poder saber que realmente son como son. Y que resulta que a todos nos cuesta lo mismo, pues. Es muy difícil vivir por fe. Es muy difícil creerle a Dios cuando no estoy mirando lo que Él me dice que ahí está. Es muy complicado, porque estamos acostumbrados a que, es más, no tenemos el dinero y vamos, sacamos a dónde, a Liverpool, a Opel o a dónde, y disfrutas las cosas ya, aquí y ahora, y todavía no la pagas, A lo mejor a veces no se acaban las cosas y luego después todavía sigue la deuda, ¿no? Porque estamos acostumbrados a tener primero las cosas para verlas, para saber que existen, que son reales, antes de creer en eso. Pero en el Evangelio de Jesús, Pablo les está diciendo a los romanos: se trata de la fe. Muchos de ustedes, muchos de nosotros podemos decir: es que yo me acuerdo cuando Dios me usaba de tal manera. Me acuerdo cuando yo hacía esto, aquello, en nombre de Dios, Dios me usaba y me traía, me llevaba, hablaba y las personas se convertían, o sucedían cosas conmigo. Y yo siempre les pregunto y les digo: ¿y qué pasó ahora? ¿Y qué pasa ahora? Y la pregunta o la respuesta siempre es como que añora el pasado. Pero el día de hoy Dios quiere recordar algo. En el Evangelio de Dios todo es por fe y todo es para fe. El justo vivirá por su fe, y si retrocede de esa fe que ha tenido, no le agrada a Dios. Es decir, no puedes decir: era mejor antes, Dios me usaba más antes que lo que me usa ahora. Porque Dios espera que tú vayas como la luz de la aurora, creciendo en aumento hasta que el día es perfecto. Allí Dios te quiere llevar a un nivel de fe superior cada vez. Porque por la gracia de Dios ustedes son alcanzados, son salvos por medio de la fe. Fíjate qué interesante, cuando hace la referencia que el justo por la fe vivirá, dice, escrito está: el justo por la fe vivirá, y si retrocede no agradará mi alma. Y cuando dice por la fe, no es por la fe, se dice por su fe. Tú y yo en ocasiones vivimos de fe prestada. ¿La fe prestada de quién? Pues el predicador, a lo mejor yo o alguien más,